La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Ya está con nosotros el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador. Es profesor de posgrado del IESA y nos encanta, como siempre, poder hacer esta conexión cada semana. Así que, profesor Olmos, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Yo, profe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Vanessa y Guillermo. Bueno, o sea, que tienen bastante frío, ¿no? Por aquí también. Sí. Profesor, una semana más en la que nos conectamos con usted y bueno, en primera instancia nos gustaría que nos compartiera sus consideraciones a propósito de esa actualización de proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional sobre América Latina y por supuesto detenernos específicamente en el caso venezolano. Claro, bueno, en principio el día de ayer el Fondo Monetario, porque era acostumbrado a generar su reporte, ¿no? El primer reporte que hizo este año fue en el mes de enero, proyecciones para 2025-2026, la previsión de crecimiento de la economía global está alrededor del 3.30%. Ya en este reporte que presentó el día de ayer, nos está hablando en general para el mundo, una reducción, ¿no? del 3.30 al 2.80%, y esto de alguna forma ellos lo acusan en su documento. Bueno, pues motivado a la situación de los aranceles, ¿no? Principalmente, toda esta guerra arancelaria, una situación comercial, está generando que la previsión de crecimiento sea mucho más baja, ¿no? En el caso que ocupa a Venezuela, para América Latina, la mayoría de los países también tienen una previsión de crecimiento que disminuye, ¿no? También el caso de Venezuela, ¿no? De hecho, Venezuela casi siempre se presenta desconsolidado de los datos, ¿no? Pero también para Venezuela hay una previsión de un crecimiento a menor velocidad, sobre todo por la situación que presenta el país desde el punto de vista de la dependencia de los ingresos petroleros, motivado también a la situación de las licencias, ¿no? Y esto de alguna forma, pues, para el Fondo Monetario no pasa desapercibido, por eso en este documento se habla de esa ralentización en el crecimiento de la economía. En el caso venezolano, profesor, incluso el Fondo Monetario Internacional, bueno, recalcaba que la inflación era un dato a tener en el ojo, pues, digámoslo así, o en el centro de atención, porque Venezuela pudiese comparativamente con otros países volver al primer lugar entre aquellas naciones de América Latina y el Caribe con mayor inflación este año. Eso, profesor, primero, en alguna manera o en alguna medida se pudiese frenar, revertir en el caso venezolano, ¿qué representa? Y, bueno, ¿qué impacto también tiene lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras? Sí, bueno, en el caso nuestro, el tema de la inflación está alimentado básicamente por el diferencial cambiario, ¿no? Entonces, hasta no controlar esa variable que es tan importante, poco se va a hacer para ralentizar, detener y luego revertir el avance de los precios, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, en el caso nuestro ya tenemos una inflación. Recordemos que Banco Central de Venezuela desde el mes de octubre del año pasado no nos da el dato mensual de inflación. Nos falta octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, nos faltan 6 meses de datos de inflación. Y el dato que tenemos, bueno, son algunas pronósticos, pues cálculos que se hacen como en el observatorio, que para el mes de febrero ubicaba la inflación interanual de Venezuela en 117% y ya para marzo lo ubicó en 136%. Lo que quiere decir que cuando tú verificas también la liquidez, te das cuenta que la liquidez analizada, por ejemplo, el mes de febrero de este año por datos del Banco Central, ya se encuentra en 149%. Quiere decir que tenemos 3 dígitos de liquidez anualizada, tenemos 3 dígitos de inflación, y tenemos una brecha de más de un 30% en promedio, lo que nos hace ver que va a ser bastante complicado remontar esta situación si no se hace una política económica coordinada para recuperar el valor del bolívar por la vía productiva. Hablas entonces de una política económica coordinada para recuperar el bolívar. Ya hay un decreto de emergencia económica. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, cuando uno ve, Guillermo, los 10 elementos del decreto que tú mencionas, el decreto de emergencia de ahora de abril, fíjate tú que hay un punto muy importante que es producir nacional, consumir nacional para depender menos del importado.
Pero cuando recordamos el informe de Conindustria de coyuntura, cuarto trimestre de 2024, que acordamos que la capacidad utilizada de Venezuela está por debajo del 48%, se hace un poco cuesta arriba, difícil. Así que vamos a depender menos de las importaciones cuando prácticamente no estamos utilizando la capacidad que tenemos para generar bienes y servicios. Entonces, ya prácticamente terminado los primeros 4 meses del año, el parche completo del año 2025, no seguimos viendo, no se ve en el panorama por parte de la política económica del Ejecutivo Nacional, pero alguna orientación que se hable de que esta tendencia que marcó el Fondo Monetario para Venezuela, la inflación, aumento de precios, vaya a revertirse. Escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, es profesor de posgrado del IESA. Profesor, en este panorama, de contracción en el caso del Producto Interno Bruto, pero de, proyección de cifras altas de inflación en el caso venezolano, apenas ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas presentaba un informe en el que refería que la remuneración del sector privado había caído en estos últimos meses, ha retrocedido. ¿Cuál es el panorama que se nos plantea hoy, además, tomando en cuenta este contexto que nos rodea? Y hay también quienes señalan que es necesario ahora, frente a todo este desafío que representa la economía venezolana, repensar en el caso de las empresas privadas su política salarial, cómo hacerlo y que sea, obviamente efectiva. El tema de los salarios es muy importante, pero si no recuperamos el salario, no se recupera el ingreso, no se recupera el poder de compra y mucho menos se recupera el consumo. Entonces, hemos visto que desde el año 2019 para acá, muchas empresas habían comenzado a llevar adelante una política salarial para remunerar a sus trabajadores, principalmente híbridas, donde hay un componente alto de pago en divisas, y efectivamente la otra parte en bolívares. Pero ¿de qué depende esto? Depende de la capacidad que tenga la empresa de generar divisas para poderle pagar a sus trabajadores. Las empresas tienen gastos, actividades como las licencias, por ejemplo, algunos servicios que tienen que ser pagaderas solamente en divisas. Ante un mercado que no necesariamente tiene la mayor disponibilidad, como el año 2024-2023, de divisas para poder ir al mercado, ser vendidas, pues la escogencia de las divisas por sobre el pago de los trabajadores a nivel de complemento se ha vuelto complicada, ¿no? El tema con esto es cómo devolver una situación donde tiene gerentes, profesionales técnicos de obreros, que muchos están ganando un componente en moneda extranjera en porcentajes diferentes, decirles ahora que mayormente te baja bolívares, ¿no? Cuando las empresas principalmente lo que están recibiendo son bolívares, por la efectividad que se ha generado de las divisas. Recordemos que hasta ahora solamente se han colocado en el mercado 979 millones de dólares. La última colocación, que fue el 21 de abril, fueron 150 millones. Que solamente el mes de marzo, todo el mes de marzo fueron 157. Y que en definitiva pues hemos visto una caída en esa participación en monto más en frecuencia de la intervención cambiaria. Entonces es muy difícil para las empresas tomar la decisión sobre cómo remunerar a sus trabajadores si no están de alguna manera recibiendo suficientes divisas, primero para hacerle frente a sus costos y mucho menos para poderle pagar los complementos a los empleados. Claro, Ron, pero ahora estamos hablando de la intervención cambiaria, que aparentemente es el único mecanismo que tiene el gobierno venezolano para controlar la brecha cambiaria, pero también se va a generar un efecto de exceso de liquidez monetaria en cuanto al bolívar. ¿Cómo eso puede impactar? Bueno, fíjate, tú lo dices bien, lo comentábamos al inicio, si la liquidez de enero-febrero ha crecido 2025, 5.29%, pero la analizada está sobre 149, cuando uno revisa la liquidez de los últimos años, 2022 la liquidez estaba en 327%, 2023 206, 2024 144, y resulta que ahora ha comenzado a crecer, ¿no? Entonces, en la medida que el Ejecutivo siga colocando más bolívares en el mercado vía transferencias directas para darle complemento a los trabajadores, asumiendo que está muy cerca el 1 de mayo, y muchas personas están esperando escuchar algún anuncio vinculado con el salario mínimo, que principalmente lo que pudiésemos escuchar es más que todo aumento de complementos, no quiere decir que van a existir más bolívares en el mercado que compran menos cosas, ¿no? Entonces el problema está no tanto en la cantidad de bolívares que se liberen, sino en la capacidad que tenga el bolívar de recuperarse, ¿no? Y esto de alguna forma impacta los precios, claro que sí, porque los excedentes de moneda nacional
luego de ser colocados esos bolívares para pagar cosas en corto plazo, crear alguna provisión de corto y mediano, el excedente se va al mercado cambiario para tratar de transformarse en algo que se proteja de la propia situación económica. Profesor, yo vuelvo al tema de la remuneración en el sector privado, que según señala el Observatorio de Finanzas ha caído en los últimos meses. Por una parte, no sé si tendrá alguna cifra estimada de en cuánto más o menos se calcula el promedio de remuneración en el sector privado, pero además, profesor, tomando en cuenta que estamos en un entorno cambiante, bueno, uno ve que hay empresas que a lo mejor hacen los pagos completamente en bolívares, otras lo hacen en dólares y otras han adoptado un modelo híbrido, una parte en bolívares, otra parte en dólares. ¿Qué sería lo más conveniente en este momento y en este contexto? Fíjate, el promedio que maneja el observatorio, que es lo que ha generado este informe, pues este reporte del primer trimestre público, ¿no? Para que todo el mundo lo vea, se genere opinión en comentarios, se mide a la gente con respecto a esto, ¿no? Que hay empresas privadas, consultoras que se dedican a estos temas de recursos humanos, que tienen no solamente cálculos de canasta, sino también tienen sus propios rangos de precios, ¿no? Para el pago de los trabajadores. Pero el salario que ellos manejan en promedio, ellos en su publicación hablan de $237 promedio, ¿no? Hablan de un grupo de gerentes que puede llegar a ganar $531 promedio, un grupo de profesionales que puede llegar a ganar 340 y unos obreros y operadores que pueden ganar 217. No es igual en el caso industrial, el grupo también hace lo mismo, publica una escala de salarios promedio, que el informe del año pasado haya mejorado un poco la capacidad de compra. Pero lo cierto es que estos promedios no son suficientes para poderse acercar a una canasta por promedio de alimentos. Por lo menos el Sendas también la publicaba recientemente, hablaba de $526 promedio al mes de marzo. Y bueno, cuando uno ve estos salarios te das cuenta que efectivamente no todo el mundo puede llegar a esa cifra. Entonces, bueno, la dificultad está en que estos salarios híbridos se pueden mantener tanto y en cuanto la empresa siga recibiendo divisas, y la realidad es que la mayoría de los consumidores, de los clientes, están pagando en bolívares, ¿no? Llegan los bolívares, se intentan colocar lo más rápido posible para de alguna manera permitir este flujo circulatorio, pero de alguna manera los que tienen divisas tratan de resguardarlas, ¿no? Porque efectivamente la sequía que se ha generado ha hecho que sea muy preciado, y por eso vemos ese aumento de precios que se ha realizado sobre los 103 bolívares el día de ayer, por lo menos en los oficiales. Ahora, Aarón, ¿cómo eso está afectando o puede afectar la economía? Porque a la gente le pagan en bolívares, pero quiere salir rápido de los bolívares. Entonces compra a veces cosas que no le hacen falta. ¿Cómo eso también? Venimos de una ocupación de Semana Santa de casi un 100% en los hoteles, etcétera. ¿Cómo eso está mostrando quizás una economía que tampoco es la real? Mira, precisamente mucha gente que recibe bolívares trató lo posible de colocarlo lo más rápido que puede, ¿no? Eso también lo vimos en Semana Santa. La mayoría de esa ocupación no fue pagada en divisas, la mayoría de esa ocupación fue pagada en bolívares. Hay grandes cantidades de liquidez que se están colocando en diferentes actividades que privilegian pues resguardar las divisas. La economía se sigue moviendo, es importante detrás de todo esto. En términos reales, estamos viendo que quizás los valores no aventajan tanto en muchos sectores. En términos nominales vemos grandes volúmenes de bolívares que se mueven de un lado a otro y da la sensación de crecimiento y de actividad. Sin embargo, sabemos que muy en el fondo huelga todavía la posibilidad de que efectivamente se dé una recuperación estructural en términos reales, es decir, que la gente prefiera tener bolívares más que divisas porque de alguna manera vuelven a ser reserva de valor o elemento de intercambio, como efectivamente lo llegó a hacer, so pena de la propia distorsión monetaria y cambiaria que tenemos, del mayor uso de otras divisas, de otras monedas pues en el territorio nacional. Entonces sí se ve afectada la economía, porque el venezolano no necesariamente busca bolívares para quedarse con ellos, sino que los acepta y los recircula lo más rápido posible, y si puede captar divisas se queda con ellos. Profesor, y ya para ir concluyendo, me pregunto en esta Venezuela de hoy, ¿qué tan vigentes o qué tan recurrente es esa práctica de ofrecer beneficios a los trabajadores? Porque, bueno, antes uno veía que sí, las prestaciones sociales valían mucho, fideicomiso y en fin,
tantos otros beneficios, pero hoy en día uno ve que hay empresas que ofrecen contratar a las personas, pero a partir de honorarios profesionales. Sí, bueno, el tema de la manera como se contrata también ha variado mucho. Los HP generalmente los estamos viendo más. Hay empresas que han tomado decisión de seguir manteniendo relación con sus colaboradores, pero bajo la figura de HP, porque precisamente a nivel de presupuesto no pueden costear todos esos elementos y beneficios de ley, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo no? Perfecto, paso a esta figura y tengo la posibilidad de generar actividades adicionales para completar, ¿no? El tema con esto es que la propia situación económica está haciendo que la manera como se establece la relación con los trabajadores esté cambiando. Por ejemplo, hay empleadores que saben que tienen a sus trabajadores dentro de su espacio haciendo lo que les corresponde, quizás sin tantos beneficios, pero estos trabajadores utilizan las herramientas, los equipos, los sistemas de las propias empresas para hacer otras cosas que les generan ingresos, ¿no? Ese tipo de cosas las estamos viendo. Hay empresas que tienen nóminas exageradamente grandes, históricamente siempre han estado con ellos, y que hoy por hoy se convierte para ellos quizás en un problema de poder llevarla, ¿no?, completamente en los mejores momentos, como estamos viviendo ahorita, ¿no?, tomando en consideración que la partida de gastos de personal puede pesar hasta más del 70% del presupuesto de gastos. Entonces, efectivamente, bueno, eso ha cambiado bastante en la Venezuela que tenemos hoy, seguirá cambiando, tanto y en cuanto la situación del tipo de cambio y la estabilidad del Bolívar no se recupere. Ahora le pregunto a los dos, a un empleado que tú le dices, te voy a dar unas utilidades o unas prestaciones a futuro, ¿qué prefieres? Pues una estabilidad a futuro o un mayor ingreso hoy. ¿Con qué crees tú que se quede el empleado? Bien, yo pienso que eso dependerá, Guillermo, de la situación de necesidad de la persona a la que estás haciendo su oferta, la edad que tenga esta persona, la cantidad de cargas, como dicen por allí, que tenga bajo su responsabilidad. Y por hoy tenemos personas que son encargados de 2 y 3 casas, ¿no? Sí. Y vaya que no solamente es la oferta laboral, sino cómo generar ingresos adicionales, porque no hay salario bueno en Venezuela. Entonces, más allá de los beneficios que te puedan ofrecer, la mayoría de ellos son en bolívares también, ¿no? Y es más el dinero que alguien puede llegar a generar producto de actividades adicionales, incluso la misma quincena o el salario mensual, ¿no?, sumando los beneficios. Y es por allí donde vemos quizás que algunas personas están reconfigurándose actividades remotas y este tipo de actividades adicionales que son pagaderas principalmente en moneda extranjera bajo la vía digital. Sí. Profesor, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros. Recuérdenos su usuario, por favor. Siempre a la orden, ¿no? Me pueden ubicar como @armolmos, con doble A, en nombre breve, y Instagram @armolmos1. Por ahí siempre estamos a la orden. Feliz día, profesor. Un abrazo. Era el profesor era el profesor Aaron Olmos, amigos oyentes a quien escuchaban, economista, docente, investigador y profesor de posgrado de IESA.